El salón de baile de la casa Ashcroft resplandecía con 1000 velas, sus llamas reflejadas infinitamente en los espejos de bordes dorados que revestían las paredes, transformando la concurrencia en una brillante constelación de seda y joyas. El aire estaba cargado con la mezcla de aromas de rosas de invernadero, perfumes caros y el particular almizcle de la ambición que siempre acompañaba tales reuniones de las mejores familias de Londres. La orquesta tocaba un vals, la música creciendo y menguando como la marea, mientras las parejas giraban en círculos sincronizados sobre el suelo de parqué, sus movimientos una demostración cuidadosamente coreografiada de linaje y gracia. El duque Edmund Ashworth se mantenía en la periferia de esta brillante escena, una figura tallada en hielo y sombra, a pesar de la calidez de la noche de junio. Su oscuro traje de noche parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y su postura, rígida, controlada, perfecta, no delataba nada del invierno perpetuo que se había instalado en su pecho durante los últimos 5 años. Observaba la reunión con el interés desapegado de un hombre que mira a los actores en una obra de teatro, su expresión dispuesta en la máscara de indiferencia aristocrática que se había vuelto tan natural para él como respirar. Entonces la oyó, una risa, clara y desinhibida, que atravesaba la mesurada cortesía de la conversación de sociedad como una campana en la niebla. El sonido lo golpeó con fuerza física, y su compostura cuidadosamente mantenida se fracturó por un brevísimo instante. Su mirada recorrió el salón de baile, buscando la fuente con una urgencia que lo habría alarmado si hubiera sido capaz de autorreflexión en ese momento, y allí entre los bailarines, la encontró. Lady Rosalind Hartley se movía a través del vals con una gracia que parecía no requerir esfuerzo, su vestido de color rosa arremolinándose a su alrededor como pétalos atrapados en el viento, y en los brazos de su pareja parecía completamente transformada de la joven que Edmund recordaba. Esta no era la criatura pálida y temblorosa que lo había esperado en el altar de la iglesia de St. James. Esta mujer irradiaba confianza, con la cabeza en alto, su sonrisa genuina en lugar de obligada, y mientras Edmund la veía reír de nuevo por algo que su pareja decía, sintió que los cimientos de su existencia cuidadosamente construida comenzaban a resquebrajarse. Lord Marcus Pemberton, por supuesto que sería Pemberton, el antiguo rival de Edmund en asuntos de política y prestigio, sostenía a Rosalind con una familiaridad que envió algo oscuro y posesivo a retorcerse en las entrañas de Edmund. Se veían bien juntos, iguales en su desenvoltura y brillo, y esa constatación fue un cuchillo entre sus costillas. La música creció, y Rosalind se giró, su perfil iluminado por la luz de las velas, y Edmund vio en la curva de su cuello, en la postura de sus hombros, la evidencia de una mujer que había sobrevivido a lo que él le había hecho y había emergido no solo intacta, sino de alguna manera más magnífica por la forja. El peso del recuerdo se abalanzó sobre él entonces. La mañana en que había huido, la elección que había parecido imposible, el momento en que había destruido todo lo que podría haber sido hermoso entre ellos, y mientras permanecía congelado en las sombras de la casa Ashcroft, observando a la mujer que había abandonado bailar con otro hombre, Edmund comprendió con una claridad devastadora que había pasado 5 años tratando de convencerse de que había tomado la única decisión posible, cuando, en verdad, simplemente había sido un cobarde. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora,
Comencemos. 5 años antes, la iglesia de St. James se había alzado resplandeciente bajo la luz cristalina de una mañana de abril. Sus antiguos muros de piedra, adornados con arreglos en cascada de rosas blancas y lirios del valle, su perfume tan denso en el aire que parecía casi visible, como incienso sagrado ascendiendo hacia el techo abovedado donde se habían ofrecido y respondido siglos de oraciones. Los bancos estaban llenos de las familias más distinguidas de Londres, un mar de seda y satén y plumas cuidadosamente dispuestas, todos vueltos hacia el altar, donde una joven esperaba con un vestido de encaje de marfil que había llevado 3 meses de trabajo a 6 costureras, cada puntada una plegaria por una felicidad que no sería respondida. Rosalind había permanecido perfectamente quieta, sus manos enguantadas, aferrando un ramo de camelias blancas que temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Y se había dicho a sí misma que la peculiar sensación de vacío en su pecho era simplemente nerviosismo, la ansiedad natural de una novia en el día de su boda, aunque una parte de ella, una parte pequeña y consciente, que había aprendido a silenciar en los meses de su compromiso, comprendía que algo fundamental andaba mal. Los invitados habían esperado con la particular paciencia de la aristocracia, una paciencia que se agriaría hasta convertirse en curiosidad y luego en escándalo a medida que los minutos se acumulaban como deudas sin pagar, y Edmund seguía sin aparecer. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Edmund estaba sentado en su carruaje frente a la casa de su padre, su traje de novio sintiéndose como un sudario, sus manos temblando mientras leía y releía la carta que había sido entregada al amanecer, la orden moribunda de su padre, escrita con una mano temblorosa por la enfermedad, exigiendo que Edmund abandonara este enlace inadecuado con la joven Hartley y en su lugar se casara con Lady Victoria Thornton, cuyas conexiones políticas familiares asegurarían la influencia del ducado por generaciones. La carta había sido una daga a través de cualquier frágil esperanza que Edmund hubiera cultivado, y en su pánico, en su devastador, imperdonable pánico, había elegido el deber filial por encima de las promesas que había hecho, había elegido el concepto abstracto del honor familiar por encima de la mujer de carne y hueso que lo esperaba con su vestido de novia, y había huido como un cobarde, dejando a su ayuda de cámara la tarea de entregar una breve y formal nota en la iglesia. Rosalind había recibido esa nota de pie en el altar, y la había leído con todos los ojos de la iglesia de St. James sobre ella, las palabras borrosas a través de las lágrimas que se negaba a dejar caer, y entonces había hecho algo que la definiría durante los siguientes 5 años. Había enderezado la espalda, levantado la barbilla y caminado sola por ese pasillo con perfecta dignidad, su compostura una armadura que ocultaba la forma en que su corazón se estaba haciendo añicos en pedazos demasiado pequeños para volver a ensamblarse por completo. Los susurros habían comenzado antes de que llegara a las puertas de la iglesia. Pobre chica, qué humillación, ¿te enteraste? El duque simplemente se fue. Y para la noche, todo Londres sabía que Lady Rosalind Hartley había sido abandonada en el altar, dejada allí como un adorno no deseado, su reputación en ruinas y sus perspectivas de futuro reducidas a la nada. Ahora, de pie en el salón de baile de la casa Ashcroft, 5 años después, viéndola bailar y reír como si nunca hubiera estado temblando en la iglesia de St. James, Edmund comprendió con la claridad de la retrospectiva que no sólo había destruido el día de su boda, sino la posibilidad misma de la vida que podrían haber construido juntos, y ninguna cantidad de arrepentimiento
podría restaurar lo que su cobardía les había costado a ambos. Rosalind sintió el peso de la mirada de Edmund antes de verlo. La sensación como una corriente de aire frío sobre sus hombros desnudos, a pesar de la calidez del abarrotado salón de baile, y se obligó a mantener la sonrisa mientras Marcus la guiaba en los últimos giros del vals, negándose a conceder a Edmund la satisfacción de saber que su presencia la afectaba de alguna manera. Había pasado 5 años reconstruyéndose a partir de las ruinas de aquella mañana de abril, 5 años transformándose de la ingenua joven que había creído que el amor y el deber podían coexistir en una mujer que entendía que la supervivencia requería el cultivo de la propia fuerza, independientemente de la estima o el rechazo de cualquier hombre. En aquellos primeros meses terribles tras el abandono, había pensado que podría morir de vergüenza, por la forma en que los susurros la seguían por los salones y las miradas compasivas cortaban más profundo que el desprecio abierto, pero entonces algo feroz y fundamental había despertado en ella, una negativa a permitir que la cobardía de Edmund definiera la totalidad de su existencia. Se había volcado en el arte, descubriendo en el lenguaje del color y la forma una expresión para las emociones que no podía verbalizar, y sus pinturas, primero tentativas, luego audaces, se habían convertido en la prueba de una vida interior que nadie podía abandonar porque le pertenecía únicamente a ella. La obra de caridad había surgido de forma natural, un deseo de transformar su propio sufrimiento en algo útil para los demás, y en los rostros de las mujeres a las que ayudaba, viudas, huérfanas, las desechadas por la crueldad de la sociedad, había encontrado un propósito que se sentía más sólido que cualquier voto matrimonial. Las amistades, verdaderas amistades con mujeres que valoraban su mente y su espíritu en lugar de sus conexiones familiares, habían crecido como jardines cuidadosamente cultivados, y lentamente, tan lentamente, que apenas había notado la transformación hasta que estuvo completa, Rosalind se había convertido en alguien nuevo, alguien que podía reír genuinamente y mantener la cabeza alta y bailar en los bailes sin que su pasado definiera cada momento. Marcus había entrado en su vida hacía 2 años, constante y amable, ofreciendo compañía sin exigencias, respeto sin posesión, y ella había llegado a sentir un afecto genuino por él. De la misma manera que uno podría encariñarse con un hermoso día de primavera, agradable, cómodo, carente de la peligrosa intensidad que una vez había caracterizado sus sentimientos por Edmund. Sin embargo, incluso mientras Marcus le sonreía ahora, sus ojos azules cálidos de afecto, Rosalind era consciente de lo que faltaba entre ellos, esa chispa inefable que transformaba el mero afecto en algo que podía consumir y transformar. El vals terminó con un floreo de cuerdas, y Marcus se inclinó sobre su mano con perfecta cortesía antes de ofrecerle el brazo para acompañarla hacia el salón de refrescos, donde esperaban champán y pastelillos fríos de langosta. Habían dado quizás 3 pasos cuando Rosalind vio a Edmund comenzar a moverse entre la multitud hacia ellos, su avance deliberado e imparable como un barco abriéndose paso en el agua, y sintió que su pulso se aceleraba con algo que se negó a nombrar, sabiendo que después de 5 años de cuidadosa evasión, la confrontación que tanto había temido y quizás secretamente deseado estaba finalmente, inevitablemente, sobre ella. Edmund los alcanzó cerca de las puertas de la terraza, donde los ventanales estaban abiertos para dejar entrar el aire más fresco de la noche, y por un momento los 3 formaron una estampa
que podría haber sido sacada de una producción teatral sobre el amor, la pérdida y las distancias insalvables entre lo que fue y lo que podría haber sido. Lady Rosalind, dijo Edmund, su voz con la precisión formal de un hombre que había ensayado este momento 1000 veces en su imaginación, pero que se encontraba completamente desprevenido para la realidad de su cercanía. Lord Pemberton. Espero no interrumpir su velada. Rosalind se giró para enfrentarlo con el tipo de compostura mesurada que hablaba de una voluntad de hierro en lugar de una calma genuina, y cuando sus miradas se encontraron, Edmund sintió el impacto como un golpe físico, pues donde había esperado ver restos del daño que había causado, encontró en su lugar una fría evaluación que no contenía ni calidez ni animosidad particular, como si fuera un extraño cuyo trato apenas mereciera reconocimiento. Su gracia, respondió ella, el título pronunciado con una neutralidad tan perfecta que podría haber sido tanto cortesía como una sutil burla. ¡Qué encuentro tan inesperado! No sabía que frecuentara tales reuniones. Marcus se movió ligeramente, su mano posándose con una posesividad casual en la parte baja de la espalda de Rosalind. Y Edmund sintió una oleada de algo oscuro e inútil que no tenía derecho a sentir. Confieso que he estado bastante ausente de la sociedad, dijo Edmund, dirigiéndose a Rosalind mientras era agudamente consciente de la presencia protectora de Marcus, pero me encuentro cada vez más inclinado a reclamar lo que he descuidado. Las palabras llevaban capas de significado que él sabía que ella entendería, y observó cómo algo parpadeaba en su expresión, reconocimiento quizás, o advertencia. «Qué afortunado para la sociedad», dijo Rosalind con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, «que haya descubierto el valor de la constancia. Espero que resulte más duradera que sus compromisos anteriores». La puya aterrizó exactamente como ella había pretendido, y Edmund la aceptó como merecida, aunque le costó algo mantener la compostura bajo el peso de su desdén. «Lady Rosalind, me pregunto si podría solicitar un momento de conversación privada», dijo, sabiendo incluso mientras hablaba que ella se negaría, que había perdido todo derecho a su tiempo o consideración, pero incapaz de evitar preguntar porque la necesidad de explicar, de hacerla entender de alguna manera, se había convertido en una carga que llevaba cada hora de vigilia. «Creo que no, su gracia», respondió Rosalind con el tipo de finalidad que no permitía discusión, y Marcus, sintiendo la tensión enroscarse entre ellos como una serpiente preparándose para atacar, se acercó más a ella en un gesto de inequívoca solidaridad. «La dama ha dejado claros sus deseos, Ashworth», dijo Marcus en voz baja, y había acero bajo la cortesía, la voz de un hombre preparado para defender lo que consideraba suyo. Edmund miró entre ellos, comprendiendo con una claridad repentina y devastadora que el poder había cambiado por completo, que donde una vez Rosalind había esperado temblando su atención, ahora se erguía acorazada en su propia fuerza y rodeada de aquellos que valoraban lo que él había desechado, y él se había convertido en el suplicante, el que buscaba la entrada a una fortaleza cuyas puertas estaban permanentemente cerradas para él. «Por supuesto», dijo Edmund, retrocediendo con una reverencia que reconocía la derrota. «Perdonen mi presunción. Les deseo a ambos una agradable velada». Se dio la vuelta antes de que pudieran responder, antes de que Rosalind pudiera ver cómo su compostura amenazaba con fracturarse. Y mientras caminaba entre la multitud que se apartaba ante él con la deferencia automática mostrada a su rango, la mente de Edmund se agitaba con el amargo conocimiento que atormentaba cada uno de sus alientos.
que la orden de su padre en su lecho de muerte había sido una mentira, una manipulación orquestada por su tío, que había buscado controlar la fortuna del ducado a través del matrimonio de Edmund con Lady Victoria, y que él había destruido su oportunidad de felicidad genuina, basándose en una falsificación, una cruel ficción que le había costado todo lo que importaba, mientras lo dejaba sin nada más que 5 años de arrepentimiento y la hueca victoria de un título que sentía como una piedra de molino alrededor de su cuello. Las semanas que siguieron a la reaparición de Edmund en la vida de Rosalind se desarrollaron con la implacable inevitabilidad de una tormenta que se acumula en el horizonte, pues él comenzó a aparecer en cada evento social donde ella estaba presente, su alta figura materializándose en soirées, veladas musicales y fiestas en el jardín con una frecuencia que no podía ser casual, y cada vez Rosalind erigía el mismo muro de educada indiferencia, apartándose de sus intentos de conversación con una frialdad que habría congelado por completo a un hombre menos decidido. La sociedad se dio cuenta, por supuesto, pues la sociedad se daba cuenta de todo, y los susurros que una vez habían proclamado su ruina, ahora especulaban sin cesar sobre la evidente persecución del duque y el igualmente evidente rechazo de Lady Rosalind. Los chismosos dividiéndose entre aquellos que pensaban que era admirablemente fuerte por rechazarlo y aquellos que la consideraban una tonta por despreciar la atención de un duque independientemente de las transgresiones pasadas. Lady Catherine Worthington, la amiga más querida de Rosalind y la única persona que había estado a su lado durante lo peor del escándalo, la acorraló en el té de la tarde de Lady Pemberton con una expresión de genuina preocupación que suavizaba sus rasgos habitualmente alegres. «Cariño, debes ser consciente de que Edmund está montando un buen espectáculo», dijo Catherine en voz baja mientras estaban juntas cerca de las ventanas con vistas al jardín, donde las rosas florecían en profusión desenfrenada. «Y aunque entiendo tu deseo de mantener la distancia, me preocupa que su persistencia acabe por desgastar tus defensas de maneras que quizás no anticipes». Rosalind removió su té con más fuerza de la necesaria, observando el líquido arremolinarse en patrones que le recordaban incómodamente sus propias emociones turbulentas. «No tiene derecho a perseguirme, Catherine, ningún derecho a aparecer donde quiera que vaya, como si 5 años de ausencia le otorgaran algún derecho sobre mi atención». Sin embargo, incluso mientras pronunciaba las palabras, Rosalind era consciente de la mentira que subyacía en ellas, pues no podía negar la forma en que su pulso se aceleraba cuando Edmund entraba en una habitación, la forma en que su conciencia de su presencia la seguía como una sombra de la que no podía deshacerse por más deliberadamente que se apartara. La tarde lluviosa que lo cambió todo llegó sin previo aviso, una de esas repentinas tormentas de verano que transformaron las calles de Londres en ríos y obligaron a los desprevenidos a buscar refugio donde pudieran encontrarlo. Y Rosalind había estado en la Galería Hargrave, donde 3 de sus pinturas colgaban entre obras de artistas mucho más establecidos que ella, estudiando la forma en que la luz caía sobre su representación de un paisaje invernal, cuando oyó pasos detrás de ella y se giró para encontrar a Edmund de pie allí, el agua de lluvia goteando de su abrigo y su cabello oscuro alborotado de una manera que lo hacía parecer más joven, más vulnerable que el duque compuesto que había encontrado en el baile. «Perdona la intrusión», dijo en voz baja, y no había nada de la precisión formal que había caracterizado sus intercambios anteriores, solo una cruda honestidad que la tomó por sorpresa. «Vine buscando refugio de la tormenta y encontré en cambio algo mucho más notable». Se acercó a su pintura,
estudiándola con una atención que parecía genuina en lugar de fingida, y cuando volvió a hablar, su voz llevaba una nota de asombro que Rosalind no había oído en años. La forma en que has capturado la cualidad de la luz invernal, su particular claridad fría contra la nieve. Esto es un trabajo extraordinario, Rosalind. Has transformado el dolor en belleza. Era la primera vez que usaba su nombre de pila desde su confrontación en el baile, y la intimidad de ello, combinada con su evidente aprecio por su arte, creó una fisura en la armadura que había construido con tanto cuidado. Y antes de que pudiera detenerse, Rosalind se encontró respondiendo no con el frío desdén que había practicado, sino con una conversación genuina, discutiendo la técnica y la inspiración y el desafío particular de representar la luz sobre el lienzo. Y durante esos pocos momentos robados en la tranquila galería, con la lluvia tamborileando contra las ventanas, fueron simplemente dos personas compartiendo un amor por la belleza, y el peso de la historia entre ellos se sintió casi soportable. La proposición llegó en una tarde en la que el verano había alcanzado su cenit y los jardines de la finca Pemberton resplandecían con rosas en tal profusión que su fragancia flotaba densa en el aire como una presencia física, y Marcus lo había arreglado todo con la reflexiva precisión que caracterizaba todas sus acciones. Conduciendo a Rosalind a un cenador apartado donde las glicinas colgaban cortinas púrpuras sobre un banco de mármol y el sonido distante de una fuente proporcionaba un suave acompañamiento a lo que él claramente pretendía que fuera una conversación trascendental. Rosalind, comenzó, tomando su mano con la cuidadosa reverencia de un hombre que maneja algo precioso y frágil. He tenido el honor de tu amistad estos últimos meses, y me encuentro esperando que pudieras considerar transformar esa amistad en algo más permanente, más vinculante. Habló con sinceridad en lugar de pasión, sus palabras pintadas en tonos de razón y compañerismo en lugar de los colores salvajes de la devoción romántica, y mientras Rosalind escuchaba su amable y sensata oferta de una vida construida sobre el respeto mutuo y el afecto cómodo, sintió la seductora atracción de la seguridad, la promesa de un futuro sin las devastadoras vulnerabilidades que conllevaba amar a alguien que tenía el poder de destruirte. Sé que no puedo ofrecerte la gran pasión de los poetas, continuó Marcus, y había algo casi de disculpa en su sonrisa, pero puedo prometerte constancia, compañerismo y una vida en la que serías valorada por ser exactamente quien eres, donde tu arte florecería y tu independencia permanecería inviolada. La tentación de simplemente decir que sí, de aceptar la oferta de este hombre amable y construir una vida aislada de más desengaños amorosos, creció dentro de Rosalind como una marea, pues Marcus representaba todo lo que era razonable y seguro, y seguramente la seguridad era suficiente. Seguramente el cálido afecto que compartían podría ser una base suficiente para un matrimonio que la protegería de volver a experimentar el dolor aniquilador del abandono. Sin embargo, incluso cuando abrió la boca para aceptar, algo dentro de ella vaciló, algún fragmento obstinado de su ser transformado que se negaba a conformarse con medias tintas por muy sensatas que parecieran, y en lugar de la aceptación que Marcus claramente esperaba, Rosalind se encontró pidiendo tiempo para considerarlo, viendo la decepción parpadear en sus rasgos antes de que él aceptara amablemente esperar su respuesta. Esa noche, el sueño eludió por completo a Rosalind mientras yacía en su cama observando la luz de la luna pintar patrones plateados en el techo y realizando un inventario despiadado de su propio corazón, comparando la calidez constante de Marcus con el fantasma de lo que una vez había sentido por Edmund.
esa pasión salvaje y aterradora que casi la había destruido cuando resultó ser falsa, y la pregunta que la atormentó durante las largas horas previas al amanecer fue si realmente había construido una nueva vida, o simplemente había construido una elaborada fortaleza contra el sentimiento, si su independencia era una fuerza genuina o simplemente miedo disfrazado de autoprotección, y si una vida de seguridad sin pasión era suficiente, o si al aceptar tal vida estaría traicionando a la mujer en la que tanto había luchado por convertirse. La investigación comenzó en el polvoriento silencio del estudio privado de Edmund, donde libros de contabilidad y correspondencia de 5 años atrás yacían esparcidos sobre superficies de caoba como artefactos de una excavación arqueológica, y lo que Edmund descubrió al rastrear los enredados hilos del engaño le heló la sangre con una furia dirigida no al destino o a las circunstancias, sino a la calculada malevolencia de la traición familiar, pues su tío Gerald lo había orquestado todo con la precisión de un maestro titiritero, falsificando cartas con la letra de su padre moribundo, que ordenaban a Edmund abandonar a Rosalind y casarse con la hija de un lord escocés, cuya alianza supuestamente salvaría a la familia de la ruina financiera. Mentiras construidas sobre mentiras que habían parecido tan creíbles en el estado de duelo de Edmund, que nunca había pensado en cuestionar su autenticidad hasta ahora, hasta que era 5 años demasiado tarde y el daño irreparable. La carta falsificada del lecho de muerte había sido solo el principio, descubrió Edmund al confrontar a su abogado con preguntas que deberían haberse hecho años atrás, pues Gerald también había fabricado documentos que sugerían que la familia Hartley estaba al borde de la bancarrota y que el padre de Rosalind había arreglado su compromiso únicamente para asegurar el futuro de su hija a través de la riqueza de Edmund, envenenando lo que debería haber sido una unión de amor con la mancha del cálculo mercenario. Y Edmund recordaba ahora con una claridad nauseabunda cómo esas sospechas se habían enconado en su mente durante las últimas semanas antes de la boda, cómo había comenzado a dudar de los afectos de Rosalind y a cuestionar si algo de aquello era real. La confrontación con su tío tuvo lugar en la misma biblioteca donde Gerald le había presentado esas cartas falsificadas 5 años antes. Y Edmund entró en esa habitación con paneles de madera con las pruebas en el puño y una rabia tan ardiente que se sentía como hielo en sus venas, y el rostro del hombre mayor, al serle presentada la prueba de su traición, no mostró remordimiento, sino solo irritación por haber sido descubierto, pues Gerald había actuado por pura codicia, orquestando el abandono de Rosalind por parte de Edmund, para que el escándalo proporcionara motivos a la familia para presionar a Edmund a abdicar de su título en favor del propio hijo de Gerald, un plan que finalmente había fracasado, pero que había logrado destruir 2 vidas en su intento. «No entiendes nada de lo que significa asegurar el legado de una familia», dijo Gerald con desprecio, mientras Edmund exponía las pruebas de cartas falsificadas y documentos financieros fabricados. «Siempre fuiste demasiado sentimental, demasiado débil para tomar las decisiones difíciles necesarias para la supervivencia. Los procedimientos legales que siguieron fueron rápidos y despiadados, pues Edmund tenía riqueza y posición suficientes para asegurar que su tío enfrentara las consecuencias por fraude y falsificación. Pero incluso mientras observaba cómo la ruina social y financiera de Gerald se desarrollaba con la fuerza inexorable de la justicia, Edmund no encontró satisfacción en la victoria, solo una conciencia cada vez más profunda de que,
Aunque ciertamente había sido manipulado y engañado, sus propias decisiones habían sido suyas. Su decisión de huir en lugar de confiar en Rosalind con sus temores, su abandono de ella en el altar sin explicación ni fe, acciones que ninguna cantidad de manipulación externa podía excusar por completo, pues podría haber cuestionado, podría haber investigado, podría haber confiado en la mujer que decía amar lo suficiente como para compartir sus dudas en lugar de simplemente desaparecer y dejarla enfrentar la humillación sola. La comprensión se posó sobre Edmund como un pesado manto mientras estaba sentado solo en su estudio después de que los asuntos legales concluyeran, que si bien descubrir la verdad sobre la traición de su tío explicaba las circunstancias de su abandono de Rosalind, no lo absolvía de la responsabilidad por su propia cobardía, su propia falta de fe y confianza. Y mientras las velas se consumían y la noche se profundizaba fuera de sus ventanas, Edmund tomó una decisión que se sintió simultáneamente como salvación y condenación, la elección de contarle todo a Rosalind, sin importar si cambiaría algo entre ellos, de ofrecerle la verdad no como justificación o súplica de perdón, sino simplemente porque ella merecía saber, porque después de 5 años de vivir con la creencia de que él la había abandonado por pura insensibilidad o capricho, ella tenía derecho a entender que, aunque había sido débil y falto de fe, no había sido deliberadamente cruel, y lo que sea que ella eligiera hacer con ese conocimiento sería enteramente su decisión. El otoño llegó con su melancolía habitual, pintando los parques de Londres en tonos ámbar y óxido. Y la carta que llegó a manos de Rosalind, una gris mañana de octubre, llevaba el sello de Edmund y contenía una petición tan simple y a la vez tan cargada de significado que se encontró leyéndola 3 veces antes de que su pleno alcance se asentara en su conciencia, pues él solo pedía 1 hora de su tiempo, una conversación en un lugar neutral de su elección, sin más expectativas que la oportunidad de decir una verdad que creía que ella merecía saber, y después de días de deliberación durante los cuales no consultó a nadie, confiando solo en su propio juicio transformado, Rosalind envió su respuesta aceptando reunirse con él en el salón de té de la señora Pemberton, un establecimiento tranquilo en una calle lateral donde los chismosos de la sociedad rara vez se aventuraban y donde la propietaria era conocida por su discreción y su excelente té Bogea. La tarde, señalada, encontró a Rosalind sentada en una mesa de esquina con las manos envueltas alrededor de una taza de té para calentarse, aunque la habitación estaba adecuadamente caldeada, su corazón latiendo a un ritmo que se sentía simultáneamente demasiado rápido y demasiado lento, mientras observaba a Edmund entrar precisamente a la hora acordada, y algo en su porte, mientras se acercaba a su mesa, hablaba de un hombre que se preparaba para una ejecución en lugar de una conversación, un prisionero condenado que había aceptado su destino, pero que lo enfrentaría con la dignidad que le quedara, y cuando se sentó frente a ella y la miró a los ojos, vio en su rostro una crudeza de emoción que 5 años atrás la habría movido al perdón inmediato, pero que ahora simplemente la hacía sentir cansada, hastiada del peso de los arrepentimientos de otras personas presionando sobre su vida reconstruida. «Gracias por acceder a verme», comenzó Edmund, y su voz no tenía la altivez aristocrática que ella recordaba, solo una tranquila humildad que era en sí misma una forma de transformación. Y luego habló, exponiendo ante ella toda la sórdida historia de las maquinaciones de su tío, las cartas falsificadas y los documentos fabricados,
las mentiras en el lecho de muerte que lo habían alejado del altar en un pánico de dolor y deber, hablando sin justificación ni excusa, sino simplemente como quien cataloga hechos en un libro mayor, reconociendo que aunque había sido engañado, también había sido falto de fe, que podría haber confiado en ella, podría haber cuestionado, podría haber elegido creer en lo que compartían en lugar de huir en una cobardía disfrazada de obligación filial. Rosalind escuchó sin interrupción, su rostro una cuidadosa máscara que no revelaba nada del tumulto interior, y cuando él terminó de hablar, ella permaneció en silencio por un largo momento, sintiendo el peso de esta nueva verdad posarse sobre las viejas heridas como nieve sobre tierra ya helada, sin cambiar nada del paisaje esencial, pero transformando por completo su apariencia, y cuando finalmente habló, su voz era firme y clara, con la autoridad de una mujer que había aprendido a confiar en sus propias percepciones, incluso cuando contradecían las narrativas que otros le ofrecían. «Te creo», dijo, observando la sorpresa parpadear en sus rasgos, como si hubiera esperado una negación o un rechazo. «Creo que tu tío te engañó, y que actuaste por lo que creías que era el deber, en lugar de una crueldad deliberada. Pero Edmund, la verdad que me ofreces ahora no borra. La verdad que viví durante 5 años, la humillación de estar sola ante un altar con cientos de testigos de mi abandono, los años de reconstruirme a partir de fragmentos, mientras la sociedad susurraba que debía haber sido deficiente de alguna manera esencial para llevar a un hombre a una huida tan desesperada. Y lo que me hiere incluso ahora no es que fueras engañado, sino que no confiaste en mí lo suficiente como para compartir tus dudas, que creíste en cartas falsificadas y documentos fabricados por encima de la evidencia de lo que habíamos construido juntos, que cuando te enfrentaste a la elección entre la fe y el miedo, elegiste el miedo y me dejaste a mí enfrentar las consecuencias sola. Edmund absorbió sus palabras con un dolor visible, pero sin protesta defensiva, sin intento de discutir o minimizar, y en su aceptación de la articulación de sus fracasos, Rosalind encontró una extraña especie de alivio, pues no se estaba defendiendo ni ahogándola en disculpas que exigirían su absolución, solo dando testimonio del daño que había causado con todo el peso de la responsabilidad adulta, y cuando volvió a hablar no fue para suplicar perdón, sino simplemente para reconocer su derecho a su ira y a su dolor. El amor sin confianza es simplemente una palabra bonita, continuó Rosalind, sus dedos apretando la taza de té hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y tú me enseñaste esa lección de la manera más cruel posible, y aunque ahora entiendo que circunstancias que no podría haber imaginado moldearon tus elecciones, no puedo desaprender lo que aprendí de pie en ese altar, no puedo desaprender la verdad de que, cuando fuiste puesto a prueba, no me elegiste a mí, no nos elegiste a nosotros, ni siquiera me concediste la dignidad de una explicación o una elección propia. Se sentaron uno frente al otro, mientras la luz de la tarde se atenuaba fuera de las ventanas del salón de té, y otros clientes entraban y salían, hablando de dolor y traición y de la imposibilidad de volver a la inocencia una vez que ha sido destrozada, y cuando finalmente se separaron, fue sin resolución, sin perdón concedido o solicitado, solo un reconocimiento mutuo de que la verdad había sido dicha y escuchada, que se había alcanzado el entendimiento aunque la reconciliación permaneciera imposiblemente distante, y mientras Rosalind veía a Edmund abandonar el salón de té con los hombros encorvados bajo el peso de arrepentimientos que ninguna revelación podría aligerar, no sintió ni triunfo ni satisfacción, solo un profundo cansancio y el reconocimiento de que algunas heridas, por muy bien explicadas que estén,
podrían llevar cicatrices que nunca se desvanecen por completo. Los días que siguieron a aquel encuentro de otoño en el salón de té de la señora Pemberton se posaron sobre Rosalind como niebla sobre el Támesis, oscureciendo la claridad y dejándola vagar por paisajes familiares que de alguna manera se habían vuelto extraños e inciertos, pues la revelación de Edmund había logrado lo que ella no había anticipado: perturbar el cuidadoso equilibrio que había construido durante 5 años de sanación deliberada y forzarla a reconsiderar narrativas que creía resueltas y completas, y fue a Lady Catherine a quien recurrió en su confusión, llegando a la casa de su amiga una gris mañana de noviembre, cuando el peso de las preguntas sin respuesta se había vuelto demasiado pesado para soportarlo sola. Lady Catherine la recibió en el salón matutino, donde una débil luz solar luchaba por atravesar las nubes y las ventanas por igual, y mientras Rosalind relataba la historia de la traición del tío de Edmund y su propia respuesta enmarañada a esta nueva comprensión, su amiga escuchó con la paciente atención de quien sabe que a veces el mayor regalo es simplemente ser testigo de la lucha de otro. Y cuando Rosalind finalmente guardó silencio, la respuesta de Lady Catherine fue característicamente directa pero suave, cortando la confusión para llegar al meollo del asunto con la precisión de la hoja de un cirujano. «La cuestión que tienes ante ti no es si perdonar a Edmund», dijo Catherine, mientras servía más té con manos firmes, «sino más bien en quién te has convertido y en quién deseas ser, pues la joven que estaba en ese altar hace 5 años habría aceptado su explicación como absolución y lo habría recibido de vuelta sin dudarlo. Pero tú ya no eres esa joven, Rosalind, y la elección que enfrentas ahora es si comprender la victimización de alguien junto a la tuya cambia la verdad fundamental de la herida que infligieron, si una tragedia compartida crea obligación o meramente contexto. La conversación continuó durante la mañana, mientras la lluvia comenzaba a caer afuera, lavando la ciudad con sábanas de agua gris, y Rosalind se encontró articulando verdades que no sabía del todo que poseía, hablando de cómo había construido su independencia no como una fortaleza contra el dolor futuro, sino como una base para una fuerza genuina, cómo había aprendido a confiar en su propio juicio y a valorar su propia compañía, cómo la mujer en la que se había convertido a través del sufrimiento era alguien que genuinamente le gustaba y respetaba de maneras que la versión más joven de sí misma nunca había logrado, y la pregunta que la atormentaba era si permitir que Edmund volviera a su vida honraría o traicionaría esa transformación tan duramente ganada. «No soy la misma persona que aceptaría la traición en nombre del amor», dijo Rosalind, y su voz llevaba tanto convicción como confusión. «Pero también entiendo ahora que el propio Edmund fue traicionado, que ambos fuimos víctimas de las maquinaciones de su tío, aunque el sufrimiento no se distribuyera por igual, y hay una complejidad en nuestra tragedia compartida que desafía las simples narrativas de villano y víctima que construí para sobrevivir a la herida inicial». La respuesta de Lady Catherine reconoció esta complejidad mientras presionaba suavemente a Rosalind hacia la claridad, sugiriendo que comprender las circunstancias de Edmund no requería perdonar sus elecciones, que la compasión por su sufrimiento no tenía por qué traducirse en reconciliación o segundas oportunidades, y sin embargo, incluso mientras su amiga pronunciaba estas sabias y protectoras palabras, Rosalind sintió una obstinada resistencia crecer dentro de ella, un reconocimiento de que, si bien la seguridad y la autopreservación eran valiosas, no eran los únicos valores que merecían ser honrados,
y que quizás el coraje que había cultivado durante 5 años de reconstrucción podría aplicarse no solo a la independencia, sino también a la aterradora vulnerabilidad de permanecer abierta a la posibilidad. La cuestión de la proposición de Marcus quedó sin resolver entre ellas, y Rosalind confesó que había decidido posponer su respuesta hasta que entendiera su propio corazón con más claridad, pues parecía injusto para Marcus y deshonesto para consigo misma aceptar una oferta de compañía cómoda mientras sus emociones permanecían en tal tumulto, y Catherine aprobó esta elección. Aunque expresó su preocupación por los riesgos de dejar a un hombre tan bueno esperando mientras Rosalind resolvía sus sentimientos por uno que había demostrado ser poco fiable. Una semana después, en una velada musical benéfica organizada para recaudar fondos para un hospicio, Rosalind observó a Edmund desde el otro lado de un abarrotado salón y lo vio con nuevos ojos, notando su aislamiento entre los invitados reunidos, la forma en que los demás mantenían una distancia cortés, como si su escándalo pasado lo hubiera dejado marcado y aparte, y reconoció en su porte solitario algo de su propia experiencia de aquellos primeros meses después de la boda abandonada, la soledad particular de estar rodeada de gente mientras se permanece fundamentalmente sola, y por primera vez desde su conversación en el salón de té no sintió ira ni confusión, sino una punzada aguda de empatía por el infierno privado de su arrepentimiento, comprendiendo que mientras su herida había sido pública y presenciada, su culpa era una carga que él llevaba en silencio, y cuando sus miradas se encontraron a través de la habitación, vio en su expresión un anhelo y una desesperanza tan desnudos que algo se movió en su pecho, no exactamente perdón, pero quizás los primeros indicios de una voluntad de considerar que el perdón podría ser posible algún día, que la comprensión podría ser un puente en lugar de una mera explicación, y que la mujer en la que se había convertido era lo suficientemente fuerte como para arriesgar su corazón de nuevo si así lo decidía, aunque si tomaría esa decisión seguía siendo una pregunta que aún no podía responder. El invierno descendió sobre Inglaterra con particular severidad ese año, transformando el paisaje en algo sacado de un cuento de hadas, todo extensiones blancas y prístinas y ramas cargadas de hielo que brillaban como cristal bajo la pálida luz del sol, y cuando llegó la invitación para una fiesta en Thornfield Park, la finca campestre del conde y la condesa de Ashford, Rosalind aceptó con cierta aprensión, sabiendo que Edmund también estaría entre los invitados, pues los Ashford eran primos lejanos de ambas familias, y la reunión anual de Navidad era una tradición que ninguno podía declinar fácilmente sin causar ofensa o especulación. Y Marcus también estaría allí, su presencia un recordatorio de la elección que ella aún no había hecho, la pregunta que aún no había respondido, aunque él esperaba con una paciente comprensión que de alguna manera hacía que su indecisión se sintiera aún más vergonzosa. La finca se asentaba como una joya en su valle de nieve, la antigua casa señorial cálida con la luz de las velas contra la oscuridad del invierno, y durante 3 días los invitados reunidos se ocuparon con los entretenimientos habituales de las casas de campo, charadas y juegos de cartas y cenas elaboradas, todo llevado a cabo con la peculiar alegría forzada que caracteriza las reuniones donde demasiadas corrientes subterráneas corren bajo la superficie de la conversación educada, y Rosalind se encontró agudamente consciente de la presencia de Edmund en cada habitación. La forma en que mantenía una cuidadosa distancia mientras sus ojos seguían sus movimientos
con una intensidad que hacía que su piel se erizara con una conciencia que desearía poder negar. La crisis llegó en la cuarta tarde, cuando un niño local, el hijo menor del guardabosques, se aventuró en el lago helado que bordeaba los jardines orientales de la finca, su risa resonando a través de la nieve prístina mientras se deslizaba sobre el hielo con el intrépido abandono de la juventud, y Rosalind estaba de pie en la ventana del salón con Lady Catherine cuando el terrible crujido resonó en el valle, agudo como un disparo, y observaron con horror cómo el hielo cedía y el niño desaparecía en el agua oscura debajo, sus gritos perforando el silencio invernal con el terror particular del ahogamiento. Edmund se movió antes de que el pensamiento consciente pudiera intervenir, corriendo desde la casa sin abrigo ni sombrero, sus botas dejando profundas huellas en la nieve mientras corría hacia el lago con el tipo de velocidad desesperada que proviene de saber que cada segundo cuenta, y Rosalind se encontró corriendo tras él, aunque sabía que no podía hacer nada, su corazón latiendo con un miedo tan visceral que sabía a metal en su boca, y llegó a la orilla a tiempo para ver a Edmund arrastrándose sobre el hielo debilitado boca abajo, distribuyendo su peso como le habían enseñado en la infancia, hablando con calma al niño aterrorizado, incluso mientras el agua helada empapaba su ropa y sus labios comenzaban a ponerse azules por el frío. El rescate pareció durar segundos y horas. Edmund, llegando a la rotura en el hielo y extendiendo su brazo hacia el niño, agarrando la pequeña mano con una fuerza desesperada y sacando al niño del agua, incluso mientras más hielo se agrietaba bajo su peso combinado, y luego de alguna manera se deslizaban hacia atrás sobre la superficie helada, Edmund sosteniendo al niño contra su pecho, mientras otros invitados llegaban con cuerdas y mantas, y cuando finalmente llegaron a tierra firme, Edmund se derrumbó en la nieve, todo su cuerpo temblando de frío y esfuerzo, mientras el niño lloraba en los brazos de su padre, vivo, porque un duque había arriesgado la muerte, sin dudarlo ni calcular el coste. Llevaron a Edmund de vuelta a la casa y lo instalaron en una habitación de invitados donde ardían fuegos en ambas chimeneas y se colocaron ladrillos calientes alrededor de su cama. Y Rosalind se encontró apostada junto a su lecho, aunque no podía recordar muy bien haber tomado la decisión de quedarse, observando cómo sus violentos temblores disminuían gradualmente hasta convertirse en una quietud antinatural que la asustaba más que los temblores. Y cuando el médico llegó del pueblo, lo declaró peligrosamente enfriado con la fiebre ya en aumento, prescribiendo calor y vigilancia, y advirtiendo que las próximas horas dirían si se había producido un daño permanente, y mientras caía la noche y los demás invitados se retiraban a sus aposentos, Rosalind permaneció, su mano envuelta alrededor de los fríos dedos de Edmund, el terror cristalizándose en su pecho, mientras comprendía con perfecta claridad que, a pesar de todas sus cuidadosas defensas y su independencia duramente ganada, a pesar de 5 años de curación y transformación, no podía soportar perderlo, ni a la muerte ni a nada, y que esta verdad cambiaba todo lo que creía saber sobre en quién se había convertido y lo que su corazón podía soportar. La fiebre se apoderó de Edmund con una rapidez terrible, transformando al hombre fuerte que había sacado a un niño del agua helada en una figura inquieta y delirante que se revolvía contra sábanas empapadas de sudor, mientras Rosalind mantenía su vigilia durante las horas más oscuras de la noche, y en su estado febril los cuidadosos muros que había construido alrededor de sus sentimientos más profundos se desmoronaron por completo,
dejándolo indefenso y expuesto mientras confesiones fragmentarias se derramaban de sus labios en frases inconexas que traspasaron el corazón de Rosalind con su cruda honestidad y dolor, pues pronunciaba su nombre como una oración y una maldición, murmurando: «Te amé siempre, siempre, nunca dejé de hacerlo», y indigno, tan indigno de ella, y debería haber confiado, debería haber creído, mientras las lágrimas se escapaban de debajo de sus párpados cerrados y sus manos se aferraban al aire como si buscaran algo para siempre fuera de su alcance. Rosalind se encontró respondiéndole en susurros, apartando el cabello húmedo de su frente ardiente con una ternura que no se había permitido sentir en 5 años, murmurando consuelos que no estaba segura de sentir, pero que no podía retener. Y había algo profundamente íntimo en esta vigilia, en este cuidado que ofrecía, a pesar de todo argumento racional, en contra de involucrarse. Algo que despojaba de pretensiones y revelaba la verdad que había estado evitando desde aquel primer vistazo de él a través de un salón de baile meses atrás, el hecho innegable de que, sin importar lo que hubiera construido, en lo que se hubiera convertido y lo que hubiera logrado, nunca había dejado de amar a Edmund Ashworth, incluso cuando lo odiaba, incluso cuando intentaba olvidarlo, incluso cuando se convencía de que lo había logrado. El médico iba y venía con expresiones cada vez más graves, y Lady Catherine intentó persuadir a Rosalind de que descansara mientras otros se hacían cargo de la vigilia, pero ella se negó con una terquedad que la sorprendió incluso a sí misma, y cuando la fiebre de Edmund finalmente cedió en la tercera mañana, dejándolo débil y pálido contra las almohadas, pero lúcido por primera vez desde el rescate, Rosalind seguía allí, su mano envuelta alrededor de la suya, como si pudiera anclarlo a la vida por pura fuerza de voluntad, y cuando sus ojos se abrieron y se enfocaron en su rostro con reconocimiento y luego mortificación, lo vio recordar las cosas que había dicho en su delirio y observó cómo el color subía a sus mejillas a pesar de su debilidad. «Rosalind», susurró, su voz ronca por la fiebre y la confesión. «Lo siento, no quise cargarte con...» Pero ella lo detuvo con los dedos presionados suavemente contra sus labios, sorprendiéndolos a ambos con la intimidad del gesto, y se encontró diciendo palabras que no había planeado, ni ensayado, ni siquiera sabía que estaba lista para pronunciar hasta que surgieron completamente formadas e innegables. «No puedo ignorar lo que todavía existe entre nosotros», dijo Rosalind, y su voz tembló con la enormidad de la admisión. «Lo he intentado, Edmund. He construido muros y me he convencido de que había logrado olvidar, pero verte casi morir me hizo comprender que toda mi fuerza, independencia y crecimiento no pueden cambiar la verdad fundamental de que una parte de mi corazón siempre ha seguido siendo tuya, incluso cuando deseaba lo contrario, incluso cuando sería más seguro y más sabio no sentir nada en absoluto». La mano de Edmund se apretó alrededor de la suya con la poca fuerza que poseía, y en sus ojos ella vio miedo mezclado con esperanza, una vulnerabilidad tan completa que le cortó la respiración, y cuando él volvió a hablar, sus palabras llevaban el peso de alguien que ha perdido todo y no puede creer del todo que pueda ser restaurado. «Tengo miedo», confesó, «miedo de volver a fallarte, de que todavía soy el cobarde que huyó en lugar de luchar por lo que más importaba, y entendería si no puedes confiarme tu corazón de nuevo, si el riesgo es demasiado grande y la herida demasiado profunda para sanar. Pero Rosalind, si me lo permitieras, si me dieras la oportunidad de demostrar mi valía con acciones en lugar de palabras, te juro que pasaré cada día del resto de mi vida
eligiendo quedarme, eligiendo confiar, eligiéndote a ti por encima del miedo, el deber o cualquier otra fuerza que pueda intentar separarnos. Hablaron durante la mañana mientras la fuerza de Edmund regresaba gradualmente, hablando con una honestidad que quizás solo la vulnerabilidad compartida podía crear, reconociendo su miedo mutuo mientras acordaban que el miedo no tenía por qué ser su amo, y cuando Rosalind finalmente dejó su habitación para descansar, llevaba consigo el frágil, aterrador y estimulante conocimiento de que estaba a punto de embarcarse en el acto más valiente de su vida, la decisión de empezar de nuevo, de arriesgar su corazón cuidadosamente protegido, de confiar no ciegamente, como lo había hecho antes, sino con los ojos abiertos tanto a la posibilidad como al peligro, eligiendo el amor no porque fuera seguro, sino porque era verdadero, y esa verdad, finalmente estaba lista para admitir, importaba más que cualquier defensa que pudiera construir contra ella. La conversación con Marcus tuvo lugar 3 días después de que la fiebre de Edmund cediera, en el invernadero de Thornfield Park, donde la luz invernal se filtraba a través de los cristales sobre plantas exóticas que florecían a pesar de la estación, y Rosalind había ensayado lo que diría una docena de veces, pero encontró todas sus palabras preparadas inadecuadas al enfrentarse a los amables ojos y la paciente expresión de Marcus, pues él era la bondad personificada y ella estaba a punto de herirlo, y ese conocimiento pesaba como una piedra en su pecho, aunque sabía que era el único camino honesto a seguir. «¿Has decidido?», dijo Marcus en voz baja antes de que ella pudiera hablar, y no fue una pregunta, sino una afirmación pronunciada con la triste sabiduría de un hombre que ha visto venir la verdad desde lejos, y cuando Rosalind asintió, incapaz de confiar en su voz, él tomó su mano suavemente y ofreció una pequeña sonrisa que de alguna manera le dolió más en el corazón de lo que lo habría hecho la ira. «Sospechaba desde el principio que tu corazón no estaba completamente libre», continuó, su pulgar rozando sus nudillos en un gesto de consuelo en lugar de romance. «Y me dije a mí mismo que quizás un afecto constante podría ser suficiente, que el fantasma de tu pasado se desvanecería si era paciente y amable. Pero verte estos últimos días junto al lecho del duque me mostró lo que creo que siempre supe. Algunos amores dejan marcas demasiado profundas para ser borradas por el tiempo o la intención. Y aunque creo que me aprecias, Rosalind, también creo que lo que sientes por Edmund Ashworth, a pesar de todo el dolor y la complicación, es de un orden completamente diferente a lo que podrías sentir por mí». Rosalind sintió las lágrimas correr por su rostro, aunque no había tenido la intención de llorar, y apretó la mano de Marcus con una gratitud desesperada por su elegancia. Incluso mientras lo liberaba de la promesa tácita que había existido entre ellos. «Mereces a alguien cuyo corazón entero esté disponible», logró decir, su voz espesa por la emoción. «Alguien que no lleve el peso de otro amor como una sombra sobre todo. Y lo siento mucho, Marcus, por no ser esa persona, por no poder ser lo que mereces a pesar de desear poder elegir de otra manera». Se despidieron como amigos, con Marcus insistiendo en que su honestidad era un regalo en lugar de una herida, aunque Rosalind vio el destello de dolor en sus ojos que él era demasiado caballero para revelar por completo, y cuando regresó a Londres, una semana después, la especulación en la sociedad fue inmediata e intensa, pues las alianzas cambiantes entre Lady Rosalind Hartley, Lord Marcus Pemberton y el Duque de Ashworth proporcionaban material inagotable para el chismorreo y la conjetura, pero Rosalind descubrió que le importaban menos los susurros
de lo que le habrían importado antes, pues había sobrevivido a escándalos peores y había salido fortalecida. Declaró su independencia tanto de palabra como de obra, dejando claro a Edmund, cuando la visitó en su casa, que no se precipitaría a nada, que cualquier exploración cautelosa de una conexión renovada que pudieran intentar procedería a su ritmo y según sus términos, y para su profundo alivio, Edmund aceptó estos límites sin protestar, demostrando con un respeto paciente el mismo crecimiento y cambio que había prometido durante sus confesiones febriles. Comenzaron un cortejo diferente a cualquiera que Rosalind hubiera conocido antes, construido no sobre la certeza apasionada de la juventud, sino sobre la elección cuidadosa y deliberada de dos personas que habían aprendido a través del sufrimiento lo que realmente importaba, y comenzó con cartas, larga y reflexiva correspondencia en la que exploraban ideas, recuerdos y esperanzas sin la presión de la presencia física, y gradualmente progresó a breves encuentros en espacios públicos donde la conversación podía fluir sin el peso de la expectativa, cada pequeña interacción un ladrillo colocado en los cimientos de la confianza que estaban reconstruyendo minuciosamente, y aunque el proceso fue lento y a veces doloroso, requiriendo honestidad sobre miedos y dudas que habría sido más fácil ocultar, Rosalind encontró en esa misma dificultad una especie de esperanza, pues se estaban eligiendo mutuamente, no a ciegas, sino con pleno conocimiento de lo que se había roto y lo que costaría repararlo. La primavera llegó con la suave insistencia del Renacimiento, pintando los parques de Londres en tonos de verde que parecían imposiblemente vívidos después del gris del invierno, y el paralelismo simbólico no pasó desapercibido para Rosalind mientras caminaba junto a Edmund por Hyde Park en una tarde en que los cerezos en flor caían como nieve y el aire llevaba la promesa de la calidez venidera. Sus movimientos cuidadosos y deliberados, como si estuvieran aprendiendo una nueva danza, cuyos pasos debían memorizarse lentamente para evitar tropiezos que pudieran hacer añicos esta frágil reconstrucción de la conexión. Sus salidas habían adquirido un patrón durante las semanas transcurridas desde su recuperación. Exploraciones tentativas de compatibilidad que incluían visitas con carabina a exposiciones de arte donde discutían técnica y visión con el fácil compromiso de dos personas que compartían sensibilidades estéticas, tés vespertinos en lugares públicos donde la conversación abarcaba desde la literatura hasta la filosofía y las pequeñas observaciones de la vida diaria que revelaban el carácter con más seguridad que las grandes declaraciones, y paseos como este, donde el silencio podía existir cómodamente entre ellos, sin la presión de llenar cada momento con palabras, cada pequeña interacción, otro ladrillo colocado cuidadosamente en los cimientos que estaban construyendo. Edmund había demostrado ser notablemente paciente, nunca presionando más allá de los límites que Rosalind establecía, demostrando con acciones consistentes la fiabilidad que había prometido, y ella se encontró buscando señales del antiguo Edmund, el hombre que había huido en lugar de enfrentar la dificultad, pero lo que observó en su lugar fue a alguien fundamentalmente alterado por las consecuencias y el arrepentimiento, alguien que controlaba sus propios impulsos y elegía la presencia por encima de la comodidad con una deliberación que hablaba de una sabiduría duramente ganada. «Hay una velada musical en casa de Lady Pemberton el próximo jueves», dijo Edmund, mientras se detenían cerca del Serpentine, donde los patos nadaban en el agua que reflejaba nubes y cielo. «Y pensé que quizás te gustaría asistir,
pero me doy cuenta de que los Pemberton son la familia de Marcus, y si la asociación te causara incomodidad, entendería completamente si prefirieras que decline la invitación. Rosalind sintió que algo cambiaba en su pecho ante esta consideración, esta priorización de su bienestar emocional sobre la obligación social, y reconoció el momento como significativo, aunque no podría haber explicado precisamente por qué, excepto que demostraba la comprensión transformada de Edmund sobre lo que importaba, su disposición a sacrificar sus propios deseos por la paz de ella. «Agradezco tu consideración», respondió, volviéndose para mirarlo de frente, para que pudiera ver la sinceridad en su expresión. «Pero no soy tan frágil como para no poder manejar situaciones que podrían ser ligeramente incómodas. Y además, Marcus y yo nos separamos como amigos, y no me gustaría que ninguno de los dos se convirtiera en prisionero de las percepciones o expectativas de los demás». Edmund sonrió entonces, una verdadera sonrisa que llegó a sus ojos y transformó su semblante habitualmente serio en algo cálido y abierto, y buscó su mano con una mirada inquisitiva que pedía permiso antes de tomarla, y cuando ella asintió, entrelazó sus dedos con los de ella con una suavidad que le cortó la respiración, porque este simple gesto llevaba el peso de todo lo no dicho entre ellos, toda la esperanza, el miedo y la posibilidad contenidos en la presión de palma contra palma. Permanecieron así, mientras la tarde de primavera se profundizaba a su alrededor, y Rosalind comprendió con una claridad repentina que el crecimiento de Edmund no era una actuación, sino una transformación genuina que el hombre a su lado había aprendido a través del sufrimiento lo que ella había aprendido a través del abandono, que el amor requería no solo sentimiento, sino elección, no solo pasión, sino presencia, no solo promesas, sino el coraje diario de honrarlas, y en ese reconocimiento sintió que sus propias defensas, cuidadosamente construidas, comenzaban a ablandarse, no derrumbándose por completo, sino volviéndose lo suficientemente permeables como para dejar que la esperanza se filtrara por las grietas. El aniversario de la boda abandonada se acercaba con el peso inexorable de una fecha marcada en el calendario de la memoria, y aunque Rosalind no había marcado conscientemente el paso de 5 años, se despertó una mañana a finales de mayo con la certeza de que ese era el día, la mañana exacta en que había estado de pie con su vestido de novia, esperando a un novio que nunca llegó, y la constatación trajo consigo un tumulto de emociones que creía haber superado. La ira, resurgiendo como una ola que creía haberse retirado, el duelo por la joven que había sido y la inocencia perdida, y debajo de todo ello una corriente más profunda de algo que no podía nombrar del todo, una inquietud que la hizo pasear por su sala de estar mientras la luz del sol primaveral entraba a raudales por las ventanas e iluminaba la vida que había construido a partir de las ruinas. La carta de Edmund llegó por mensajero al mediodía, su llegada tan precisa que Rosalind se preguntó si él también había pasado la mañana contemplando este aniversario, y cuando rompió el sello con dedos temblorosos, encontró palabras que llevaban el peso del reconocimiento y la pena. Escribió que entendía que esta fecha debía tener un dolor particular para ella, que su arrepentimiento por lo que había hecho 5 años atrás seguía siendo eterno e inalterado, que no se atrevería a entrometerse en su dolor ni a forzar su presencia donde pudiera causar más daño, y que si ella deseaba que se mantuviera alejado por completo, que cesara su cauteloso cortejo y la dejara en paz,
Él respetaría ese deseo sin preguntas ni protestas, porque su bienestar importaba más que su esperanza de redención. Rosalind leyó la carta 3 veces, cada lectura revelando diferentes capas de significado, y se sintió inesperadamente conmovida por la disposición de Edmund a desaparecer si eso era lo que ella necesitaba, pues demostraba el profundo cambio en su carácter, del hombre que había huido hacía 5 años a uno que ahora se quedaría o se iría según las necesidades de ella en lugar de sus propios miedos. Pero incluso, mientras reconocía su crecimiento, también reconoció algo inesperado dentro de sí misma. El aniversario ya no la definía como antes, pues no era la novia destrozada de 5 años atrás, sino una mujer que se había reconstruido a sí misma a través del arte, la amistad y una independencia duramente ganada, que había transformado el trauma en fuerza y el abandono en autonomía, y esta fecha, aunque todavía dolorosa, había perdido su poder para destruirla, porque ella había reclamado su propia narrativa y había escrito nuevos capítulos que le pertenecían enteramente a ella. Se sentó en su escritorio mientras las sombras de la tarde se alargaban y compuso una respuesta que la sorprendió incluso mientras la escribía, invitando a Edmund a reunirse con ella a la mañana siguiente en la iglesia de St. James, no para recrear lo que había fracasado, ni para escenificar alguna reconciliación simbólica, sino para enfrentar juntos el fantasma de aquel terrible día, para estar en el lugar donde su pasado se había hecho añicos y reconocerlo honestamente, sin el peso de la pretensión o la protección de la evasión, pues comprendió con una claridad repentina que la verdadera sanación requería confrontar lo que se había roto en lugar de simplemente construir alrededor de la fractura, y si iban a tener algún futuro juntos, primero debían hacer las paces con su pasado compartido. Debían caminar por las ruinas de la mano y salir al otro lado, habiendo presenciado el dolor del otro sin rehuir su realidad. La iglesia de St. James estaba silenciosa bajo la luz de la mañana cuando Rosalind llegó, su fachada de piedra familiar pero transformada por el tiempo y la memoria, y se detuvo en la entrada mientras su corazón martilleaba contra sus costillas con la fuerza del recuerdo, pues este era el lugar donde su vida se había hecho añicos 5 años atrás, donde había estado de pie vestida de seda blanca y azahar esperando un futuro que nunca llegó, y regresar ahora requería un coraje que no había sabido que poseía hasta este momento en que empujó la pesada puerta de madera y entró en la fresca penumbra del interior. Edmund ya estaba allí, de pie cerca del altar de espaldas a ella, sus hombros tensos bajo su abrigo oscuro. Y cuando se giró al oír sus pasos, su rostro reveló una vulnerabilidad tan cruda que Rosalind sintió que se le cortaba la respiración, pues aquí, en este espacio sagrado, ambos se habían despojado de las máscaras protectoras que llevaban en presencia de la sociedad y se encontraban uno frente al otro, desprovistos de pretensión, solo 2 personas llevando el peso de una historia compartida y un sufrimiento separado. «Gracias por venir», dijo ella, su voz resonando ligeramente en la nave vacía, y Edmund negó con la cabeza, como si su gratitud fuera inmerecida. «Gracias por permitirme estar aquí», respondió él, acercándose a ella con pasos cuidadosos, como si se acercara a algo precioso y frágil. «No estaba seguro de que realmente desearas mi presencia, aunque lo esperaba más de lo que puedo expresar». Se detuvieron en el pasillo central, donde 5 años atrás los invitados se habían reunido para presenciar una boda que nunca ocurrió, y Rosalind se encontró diciendo palabras que no había planeado, pero que surgieron de algún profundo pozo de verdad dentro de ella. «Necesito que entiendas lo que se sintió, Edmund, estar aquí con mi vestido de novia,
mientras los minutos se convertían en horas y la verdad se volvía innegable, sentir el peso de cada mirada sobre mí mientras la compasión reemplazaba la celebración, caminar de vuelta por este pasillo sola mientras los susurros me seguían como fantasmas, volver a casa y quitarme un vestido que nunca volvería a usar y comprender que mi vida había sido alterada irrevocablemente por tu ausencia. Edmund escuchó sin interrupción, su rostro pálido y sus ojos brillantes de lágrimas contenidas, y cuando ella terminó, no ofreció excusas ni justificaciones, sino que simplemente dijo: «Fui testigo de tu dolor desde la distancia, a través de informes y chismes, pero ahora entiendo que nunca podría haber comprendido realmente su profundidad, porque no fui yo quien se quedó esperando, no fui yo quien se vio obligado a enfrentar el juicio y el desprecio de la sociedad, y aunque sufrí las consecuencias de mi propia cobardía, también tuve el dudoso consuelo de la acción, del movimiento, de creerme víctima de las circunstancias en lugar del arquitecto de la crueldad, y por eso, Rosalind, por mi fracaso en confiar en ti, en comunicarme contigo, en elegirte por encima del miedo, llevo un arrepentimiento que ningún paso de los años puede disminuir». Sintió lágrimas en sus propias mejillas ahora y no las secó, pues se las había ganado con el sufrimiento y no las escondería, y buscó su mano no en absolución, sino en reconocimiento del dolor compartido, pues ambos habían sido heridos por aquel terrible día, aunque las heridas fueran diferentes en naturaleza y profundidad. «Fui un cobarde», continuó Edmund, su voz quebrándose. «Dejé que el miedo me gobernara, dejé que la manipulación triunfara, porque era demasiado débil para cuestionar, demasiado miedoso para luchar, demasiado dispuesto a creer lo peor y huir en lugar de mantenerme firme. Y aunque la traición de mi tío fue real, mi respuesta a ella fue mi propia elección, y eso es lo que más me atormenta, que tenía el poder de elegir de otra manera, y fallé». Rosalind apretó su mano y se encontró hablando no desde la ira, sino desde una sabiduría duramente ganada. «No podemos reconstruir el pasado, Edmund, no podemos deshacer lo que se hizo, ni borrar el dolor que se causó, pero quizás podemos elegir qué hacer con esa historia, si dejamos que nos defina eternamente o si la integramos en algo más grande, algo que reconozca la ruptura y al mismo tiempo el crecimiento que vino después». Edmund la miró con tanta esperanza y tanto miedo que ella vio en su expresión el espejo de su propio conflicto interno, y comprendió en ese momento que el perdón no era un acto único, sino un proceso, no una puerta que se abría una vez y permanecía abierta, sino un jardín que requería cuidados, y se sintió lista no para olvidar lo que había sucedido, sino para liberar su poder sobre su futuro, para elegir la sanación por encima de la herida perpetua, para permitir que el hombre ante ella fuera tanto la persona que la había herido como alguien fundamentalmente cambiado por las consecuencias y el arrepentimiento. «¿Puede reconstruirse el amor después de tal destrucción?», preguntó Edmund. «¿O debemos empezar de nuevo por completo fingiendo que el pasado nunca existió?». Rosalind consideró esta pregunta con la seriedad que merecía y finalmente respondió: «Creo que es ambas cosas, una reconstrucción que reconoce lo que vino antes mientras también crea algo nuevo, pues no somos las mismas personas que estuvieron aquí hace 5 años. Ambos hemos sido transformados por el sufrimiento y el tiempo, y lo que podríamos construir juntos honraría esa transformación en lugar de negarla, sería quizás más fuerte por haber sido roto y rehecho en lugar de nunca haber sido puesto a prueba». El verano llegó con su calidez y largas tardes doradas,
y en los meses que siguieron a su reconciliación en la iglesia de St. James, el cortejo entre Rosalind y Edmund se profundizó hasta convertirse en algo más sustancial que el frágil comienzo de la primavera, construido ahora sobre una base de honestidad y entendimiento mutuo que había sido probado por el fuego y había emergido más fuerte por las pruebas sufridas. Hablaban de futuros con un cuidadoso optimismo durante paseos por Hyde Park, donde la luz del sol se filtraba a través de árboles ancestrales. Discutían sus miedos y deseos durante cenas tranquilas en el salón de su tía, donde la propiedad exigía una carabina, pero la intimidad florecía de todos modos. Y gradualmente Rosalind se encontró capaz de imaginar una vida compartida con este hombre que era a la vez el arquitecto de su mayor dolor y el testigo de su más profunda transformación, pues Edmund había demostrado con acciones consistentes y una presencia inquebrantable que ya no era el joven asustado que había huido, sino un hombre capaz de permanecer en la dificultad y honrar sus compromisos incluso cuando el costo era alto. Fue en una tarde a finales de junio, cuando las rosas florecían en abundancia desenfrenada y el aire llevaba el aroma del jazmín, que Edmund le pidió que caminara con él por el jardín detrás de su casa, y Rosalind supo antes de que él hablara lo que venía. Reconoció en la postura de sus hombros y en la cuidadosa deliberación de sus movimientos que este era un momento que había planeado con la misma precisión que ahora aplicaba a todos los asuntos relacionados con su corazón. Cuando llegaron a un rincón apartado donde un banco de piedra se sentaba bajo un enrejado cargado de rosales trepadores, Edmund se giró para mirarla y tomó ambas manos entre las suyas, y la vulnerabilidad en su expresión era tan completa que Rosalind sintió que se le cortaba la respiración en anticipación de palabras que tanto anhelaba como temía. «Rosalind», comenzó, su voz firme, a pesar de la emoción que podía ver en sus ojos. «No tengo derecho a pedirte esto, ningún derecho sobre tu futuro, más allá de lo que tú elijas concederme, pues entiendo que mis acciones pasadas me privaron de cualquier expectativa de tu aceptación, pero debo decir lo que hay en mi corazón, aun sabiendo que puedes negarte». Hizo una pausa, reuniendo valor, y Rosalind apretó sus manos en un silencioso estímulo, aunque su propio corazón martilleaba contra sus costillas. «Te amo», continuó Edmund, no con la pasión irreflexiva de la juventud, sino con la comprensión más profunda que proviene de la pérdida y la redención, de ser testigo de tu fuerza e independencia y de sentirme humillado por tu capacidad de perdonar, y deseo pasar mi vida demostrando ser digno de la segunda oportunidad que me has dado, construir una asociación basada en la confianza y la igualdad, apoyar tu arte y tu autonomía mientras te ofrezco mi presencia y devoción constantes. Y por eso te pregunto, Rosalind Hartley, si consentirías en convertirte en mi esposa, no por deber o expectativa social, sino por elección y amor, sabiendo que honraré esa elección cada día por el resto de mi vida. Rosalind permaneció en la luz menguante, con la proposición de Edmund suspendida en el aire entre ellos, y aunque su corazón susurró un sí de inmediato, su mente requirió tiempo para la contemplación, pues esta decisión daría forma al resto de su existencia y no la tomaría a la ligera ni en el calor de la emoción. «Necesito tiempo para considerarlo», dijo suavemente, viendo el destello de miedo en los ojos de Edmund, seguido rápidamente por la aceptación. «No porque dude de tu sinceridad o cuestione tu transformación, sino porque esta elección debe hacerse con la misma cuidadosa deliberación que hemos aplicado a nuestro cortejo, y nos lo debo a ambos el estar segura». Edmund asintió, llevando su mano a sus labios en un gesto de respeto.
Tómate el tiempo que necesites, dijo, pues preferiría esperar toda una vida por tu sí meditado que recibir una aceptación apresurada que deje lugar al arrepentimiento. Esa noche Rosalind yació sin dormir en su cama, mientras la luz de la luna pintaba patrones plateados en su techo, y cuando finalmente amaneció, se levantó, se vistió y se dirigió a la galería donde sus pinturas colgaban como testimonio de su viaje de novia destrozada a mujer independiente, de pie ante su obra, mientras contemplaba la pregunta que Edmund le había planteado. Allí estaba la evidencia de su fuerza, la prueba de que se había reconstruido a partir de las ruinas y había creado belleza a partir del dolor, y mientras estudiaba los lienzos, se dio cuenta con una claridad repentina de que amar a Edmund no disminuía este logro, sino que lo honraba, pues lo estaba eligiendo no desde la debilidad o la necesidad, sino desde una posición de poder y plenitud, ofreciendo una asociación no por miedo a la soledad, sino por un deseo genuino de alegría compartida, y en ese reconocimiento encontró su respuesta, alzándose como el sol a través de la niebla matutina, segura, clara y enteramente suya. Rosalind regresó al jardín de Edmund 3 días después de su proposición, encontrándolo leyendo bajo el mismo enrejado cubierto de rosas donde le había pedido su mano, y cuando él levantó la vista al verla acercarse. La esperanza y el miedo mezclados en su expresión hicieron que su corazón se doliera de ternura por este hombre que había aprendido a través del sufrimiento a no esperar nada y a atesorar todo. «Tengo mi respuesta», dijo simplemente, y Edmund se puso de pie con un control tan cuidadoso que ella supo que se estaba preparando para el rechazo, preparándose para aceptar su negativa con la elegancia que había prometido, y por eso sonrió para aliviar su sufrimiento antes de pronunciar las palabras que unirían sus futuros. «Sí, Edmund, me casaré contigo, no porque el pasado haya sido borrado o porque haya olvidado el dolor, sino porque te elijo ahora con pleno conocimiento de quiénes éramos ambos y en quiénes nos hemos convertido, y creo que podemos construir algo digno del viaje que nos ha traído hasta aquí». La alegría que transformó el rostro de Edmund fue tan completa y abierta que Rosalind sintió que las lágrimas brotaban de sus propios ojos, y cuando él la atrajo a sus brazos, ella fue de buena gana, sintiendo en su abrazo no posesión, sino compañerismo, no el fin de su independencia, sino el comienzo de una aventura compartida, emprendida por 2 personas completas, en lugar de 2 mitades buscando completarse. Hablaron esa tarde de la boda que planificarían juntos, y Rosalind fue firme en su insistencia de que esta ceremonia no se parecería en nada al gran espectáculo que se había organizado 5 años antes, pues deseaba casarse con Edmund en la intimidad y la verdad en lugar de en la actuación y la exhibición, con solo aquellos que los habían apoyado en la oscuridad presentes para presenciar su unión en la luz. Y Edmund estuvo de acuerdo sin dudarlo, comprendiendo que ella estaba reclamando su poder sobre cada aspecto de esta elección. En las semanas siguientes se reunieron con abogados para organizar protecciones legales para la independencia de Rosalind, asegurando que su propiedad y sus ganancias de su arte permanecerían bajo su propio control. Y Edmund no solo apoyó estos arreglos, sino que insistió en ellos, reconociendo que una verdadera asociación requería seguridad y autonomía para ambas partes, en lugar de la sumisión de una a la otra. Lady Catherine dio su bendición con lágrimas de alegría y alivio,
confesando que había esperado este resultado incluso cuando parecía imposible, y se dedicó a ayudar a Rosalind a planificar una boda que reflejaría su transformada comprensión del amor y el compromiso. La sociedad respondió a la noticia de su compromiso con una variedad predecible. Algunos expresaron escándalo por la aceptación de Rosalind del hombre que la había abandonado. Otros aprobaron la redención romántica y otros permanecieron completamente indiferentes a las elecciones privadas de dos personas que apenas conocían, y Rosalind se sintió liberada por la comprensión de que no le importaba nada la opinión externa cuando su propio corazón estaba en paz. Edmund demostró su compromiso a través de una consistencia continua, presentándose a cada reunión planificada, honrando cada promesa, apoyando sus actividades artísticas con un entusiasmo genuino en lugar de una indulgencia condescendiente. Y a medida que el verano se profundizaba en la dorada abundancia de finales de temporada, Rosalind sintió que sus últimas reservas se disolvían como la niebla matutina, reemplazadas por la sólida certeza de que este matrimonio se construiría sobre roca firme en lugar de arena, probado antes de comenzar y, por lo tanto, más fuerte por la prueba. El día de la boda llegó en una fresca mañana de octubre, cuando el otoño había pintado el mundo en tonos ámbar y oro, y Rosalind se despertó en el dormitorio de su infancia con una sensación de profunda paz en lugar de la temblorosa ansiedad que la había consumido 5 años antes, pues esta vez estaba eligiendo su futuro con ojos claros y un corazón abierto en lugar de caminar hacia una obligación arreglada por otros. La ceremonia tendría lugar en una pequeña capilla privada en los terrenos de la finca campestre de Lady Catherine, lejos de la grandeza de la iglesia de St. James, donde su primera boda había sido diseñada para impresionar a la sociedad de Londres, y mientras Rosalind se vestía con un traje de seda de marfil elegido por su elegante sencillez en lugar de una ostentosa exhibición, sintió que la rectitud de esta elección se asentaba en sus huesos como una bendición. Lady Catherine ayudó a arreglar el cabello de Rosalind con ramitas de romero otoñal y pequeñas rosas de color crema, y cuando Rosalind se miró en el espejo, no vio a una joven nerviosa interpretando un papel, sino a una mujer que se había ganado su felicidad a través de la supervivencia y la transformación, que entraba en esta unión como una compañera igualitaria en lugar de una posesión subordinada. La capilla era íntima y cálida cuando entró del brazo de su hermano, iluminada por velas y la suave luz dorada que se filtraba a través de vidrieras que proyectaban patrones de zafiro y rubí sobre el suelo de piedra, y el pequeño grupo de testigos consistía solo en aquellos que los habían apoyado en la oscuridad. Lady Catherine, con lágrimas ya corriendo por su rostro, el amigo más cercano de Edmund, Lord Hartwick, que lo había aconsejado durante sus años de arrepentimiento, la familia de Rosalind, que la había visto reconstruirse a partir de las ruinas, y un puñado de otros cuya presencia representaba un afecto genuino en lugar de una obligación social. Edmund estaba de pie en el altar, con un abrigo oscuro que enfatizaba la anchura de sus hombros y las hebras plateadas en su cabello oscuro, y cuando sus ojos se encontraron con los de Rosalind, mientras ella caminaba hacia él, vio reflejada allí la misma profunda gratitud y asombro que llenaba su propio corazón, el reconocimiento compartido de que se les había concedido una gracia que ninguno merecía, pero que ambos honrarían. La ceremonia fue simple y profundamente personal, oficiada por un vicario rural que había conocido a ambas familias durante décadas
y entendía el significado de esta unión, y cuando llegó el momento de los votos, Edmund y Rosalind pronunciaron las palabras que habían escrito juntos durante largas noches de cuidadosa composición, promesas que eran específicas en lugar de genéricas, reconociendo su historia mientras se comprometían con su futuro. «Juro elegirte cada día», dijo Edmund, su voz firme a pesar de la emoción que le embargaba la garganta, no por deber o expectativa, sino por amor y respeto. «Honrar tu independencia mientras te ofrezco mi presencia constante, ser testigo de tu alegría y tu dolor con igual devoción, y recordar siempre que tu confianza es un regalo que debo ganar de nuevo cada mañana». Los propios votos de Rosalind temblaron con el peso de todo lo que habían soportado. «Juro encontrarme contigo en la honestidad y la vulnerabilidad, construir nuestra asociación sobre la base de la verdad en lugar de la ilusión, preservar mi propia integridad mientras creo un espacio para nuestra vida compartida, y perdonar nuestro pasado mientras invierto plenamente en nuestro presente, sabiendo que el amor no es la ausencia de miedo, sino el coraje de elegir la conexión a pesar de él». Cuando el vicario los declaró marido y mujer, y Edmund la besó con tierna reverencia, Rosalind sintió la culminación de un círculo que se había roto 5 años antes, no un regreso a lo perdido, sino la creación de algo completamente nuevo, forjado en los fuegos del sufrimiento y templado por la paciencia y la gracia. La celebración que siguió estuvo marcada por risas genuinas y brindis sinceros, y cuando cayó la noche y los invitados se marcharon, Rosalind y Edmund se quedaron juntos en la capilla que había sido testigo de su unión, mirando el altar donde ambos se habían parado y se habían elegido mutuamente, y en ese momento reconocieron en silencio la boda que había fracasado y la boda que había tenido éxito, comprendiendo que ambas eran partes necesarias de su viaje, que el dolor del abandono había sido el crisol en el que se transformaron en personas capaces de este amor más profundo y verdadero, y que la integración del dolor pasado en la alegría presente no era una contradicción, sino la esencia misma de la redención. Habían pasado 3 años desde aquella boda de otoño en la capilla privada de Lady Catherine, y la vida que Rosalind y Edmund habían construido juntos llevaba todas las marcas de una felicidad ganada a través del sufrimiento y sostenida por la elección diaria, evidente en la forma en que la risa resonaba por los pasillos de Ashworth Manor, donde antes solo había habido un frío silencio, en el estudio soleado que Edmund había encargado para la pintura de Rosalind, donde sus lienzos se volvían cada vez más audaces y consumados, en la fundación benéfica que habían establecido juntos para apoyar a mujeres jóvenes que habían sobrevivido al escándalo y necesitaban ayuda para reconstruir sus vidas. Y más visiblemente en los 2 hijos que llenaban sus días de caos y alegría. La pequeña Catherine, nombrada en honor a la amiga más querida de Rosalind, y ahora de 3 años con los rizos rojizos de su madre y los serios ojos grises de su padre, y el bebé William, de apenas 1 año, y que ya mostraba signos de la obstinada determinación de su padre. En una suave tarde de primavera, llevaron a los niños a Londres por primera vez en meses, y Rosalind sugirió casi casualmente que visitaran la iglesia de St. James, el lugar tanto de su mayor humillación como de su más verdadero triunfo, y Edmund comprendió de inmediato el significado de esta peregrinación, el deseo de mostrar a sus hijos y a sí mismos lo lejos que habían viajado desde ese lugar de promesas rotas hasta esta realidad de compromiso cumplido. Estuvieron juntos en el tranquilo santuario mientras Catherine deambulaba entre los bancos
con la intrépida curiosidad de la primera infancia, y William dormitaba en los brazos de su padre, y Rosalind sintió el fantasma de su yo más joven flotando en el espacio, aquella joven temblorosa, con su elaborado vestido esperando a un novio que no vendría. Pero el recuerdo había perdido su poder para herirla, pues ahora podía ver cómo ese abandono no había sido un final, sino un terrible comienzo. El crisol que la había obligado a descubrir su propia fuerza y valía independientemente de la validación de cualquier hombre. Edmund estaba a su lado con su hijo, acunado contra su pecho, y buscó su mano con la que tenía libre, y ella supo sin palabras que él también estaba recordando, sintiendo de nuevo la cobardía y el pánico que lo habían llevado a huir, pero también reconociendo que el hombre que había sido entonces nunca podría haber sido el esposo que ella necesitaba, que su propio viaje a través del arrepentimiento y la transformación había sido necesario para que se convirtiera en alguien capaz de una verdadera asociación en lugar de posesión. Habían hablado muchas veces durante los últimos 3 años sobre la extraña misericordia oculta en su tragedia, cómo el abandono que parecía destruirlo todo, en realidad había despejado el terreno para que creciera algo mucho más sustancial, y de pie ahora en la iglesia, donde ambas bodas habían tenido lugar, Rosalind comprendió con una claridad cristalina que la redención no se trataba de borrar el pasado, sino de integrarlo, permitiendo que las cicatrices se convirtieran en parte de la historia más amplia de la sanación en lugar de heridas permanentes que definieran todo lo que siguió. Edmund se volvió hacia ella con Catherine, ahora trepando sobre sus hombros, y dijo en voz baja: «Todavía te elijo, cada mañana cuando me despierto a tu lado y cada noche cuando doy gracias a Dios por la gracia que nos trajo aquí». Y Rosalind respondió con igual sencillez: «Y yo te elijo a ti, no a pesar de lo que pasó, sino con pleno conocimiento de ello, porque nuestro amor es más fuerte por haber sido puesto a prueba antes de estar completamente formado». Y juntos recogieron a sus hijos y salieron de la iglesia hacia la tarde brillante, su transformación completa no a través de la eliminación del dolor, sino a través de su integración en una vida construida sobre roca firme en lugar de arena, sostenida por la continua elección diaria de Edmund de estar presente y la continua independencia de Rosalind dentro de su asociación, un testimonio de la verdad de que a veces las más grandes historias de amor no son las que se desarrollan sin obstáculos, sino las que sobreviven a lo peor y emergen más fuertes por la supervivencia. La luz del atardecer se colaba dorada por las ventanas del salón de Ashworth Manor, donde Rosalind estaba sentada ante su caballete, trabajando en un retrato de Edmund, leyendo a sus hijos. Catherine, acurrucada a su lado, con el pulgar en la boca, a pesar de ser demasiado mayor para tales hábitos, y William tumbado sobre el regazo de su padre, alcanzando las páginas del libro con dedos pegajosos. Y mientras mezclaba cerúleo con blanco para capturar el tono exacto de satisfacción en los ojos de Edmund, sintió una profunda sensación de gratitud por esta escena doméstica ordinaria que una vez había parecido imposiblemente distante, un futuro que no podría haber imaginado durante aquellos oscuros meses después del abandono, cuando se había creído permanentemente rota e incapaz de volver a confiar su corazón a nadie. Edmund levantó la vista del libro de cuentos y la sorprendió mirándolos, y la sonrisa que cruzó su rostro contenía una ternura tan abierta que a Rosalind se le cortó la respiración incluso después de 3 años de matrimonio, pues el milagro de ser amada por este hombre, que una vez la había destruido, era algo que nunca daría por sentado. Comprendiendo cómo lo hacía que su felicidad no se construía sobre la ausencia de sufrimiento,
sino sobre la voluntad de transformar el sufrimiento en sabiduría, de permitir que el dolor profundizara en lugar de disminuir su capacidad para la alegría. Cuando los niños finalmente estuvieron acostados en sus camas y la casa se quedó en silencio, Edmund encontró a Rosalind en su estudio, donde a menudo se retiraba en las horas de la tarde, y la rodeó con sus brazos por detrás y apoyó la barbilla en su hombro, y juntos miraron el retrato que había estado pintando, y ella sintió en su abrazo la misma elección diaria que él hacía cada mañana de amarla bien, de estar presente y ser constante, de honrar los votos que había roto una vez y que pasaría su vida cumpliendo ahora. Querido oyente, quizás escuches esta historia y te preguntes por la improbabilidad de tal redención, por la aparente imposibilidad de reconstruir el amor a partir de las ruinas del abandono y la traición. Y es cierto que no toda promesa rota puede ser reparada, que no toda persona que nos hiere merece una segunda oportunidad, que a veces el camino más sabio es cerrar la puerta a lo que fue y avanzar hacia algo completamente nuevo. Pero también hay verdad en la comprensión de que los seres humanos son capaces de una profunda transformación cuando se enfrentan al peso total de sus propios fracasos, que el sufrimiento puede ser el crisol en el que somos refinados en lugar de destruidos, que el amor que sobrevive a lo peor que podemos infligirle, a menudo emerge más fuerte y más resiliente que el amor que nunca ha sido puesto a prueba. El camino del perdón no se trata de excusar lo que fue inexcusable u olvidar lo que no puede ser olvidado, sino de liberar el poder que el dolor pasado tiene sobre nuestras vidas presentes, de elegir si seremos definidos por lo que nos hicieron o por cómo nos levantamos de las cenizas de nuestra devastación. La historia de Rosalind y Edmund nos enseña que las segundas oportunidades no se dan a la ligera y no deben ofrecerse a bajo precio, que la confianza debe ser reconstruida ladrillo a ladrillo a través de la acción consistente en lugar de palabras hermosas, que la verdadera asociación requiere que ambos individuos aporten su ser completo a la unión en lugar de fragmentos protegidos por el miedo. Si llevas dentro de ti el peso del abandono o la traición, sabe que tu sanación no depende de la persona que te hirió, que puedes reconstruirte en alguien más fuerte y más completo, independientemente de si la reconciliación llega alguna vez, y que el coraje de permanecer abierto a la conexión incluso después de haber sido herido es quizás lo más valiente que un corazón humano puede intentar. Que encuentres la paciencia para honrar tu propio calendario de sanación, la sabiduría para discernir entre la transformación genuina y las promesas vacías, la fuerza para preservar tu independencia incluso dentro de la intimidad, y la gracia para reconocer que a veces las más grandes historias de amor son aquellas que honran tanto el dolor como la sanación, integrándolo todo en una vida vivida con las manos abiertas y un corazón valiente. Que tus noches sean tranquilas y tus días estén llenos de ese tipo de felicidad ordinaria que se gana sobreviviendo a lo extraordinario, y que siempre recuerdes que eres digno de un amor que te elija a diario, que sea testigo de todo tu ser y que construya contigo en lugar de disminuir quién eres. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, te invito a compartir tus pensamientos, a decirme qué momento resonó más profundamente con tu propio viaje, y a unirte a esta comunidad de oyentes que creen en el poder transformador de las historias
que honran tanto nuestras heridas como nuestra sanación, pues es al compartir tales narrativas que nos recordamos mutuamente nuestra humanidad común y nuestra extraordinaria capacidad de redención.